Dos mujeres parten como máximas favoritas de las elecciones del 2 de junio en México. Hemos hablado de eso recientemente. Por un lado está Claudia Sheinbaum, que es del oficialista Morena, y por el otro, si lo digo mal, pido perdón a la gente de México si es que alguien me escucha, Xóchitl Gálvez, de la opositora Fuerza y Corazón de México, que reúne a los tres grandes partidos tradicionales. El Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ha gobernado durante decenas de años en México, y finalmente el Partido de la Revolución Democrática, PRD. De momento, de acuerdo a las encuestas, la ventaja de Sheinbaum es muy importante. Es cierto que faltan 6 meses todavía, que no es poco, pero hay una ventaja que parece difícil de revertir, al menos inicialmente. Una encuesta publicada por el diario El País este 28 de enero, realizada por la encuestadora Encol, daba a la candidata oficialista una ventaja de 2-1 sobre Gálvez, es decir, 54 contra 27%, y contando, indecisos y votantes en blanco. Una decena de estudios publicados en el sitio web Oraculus, que también va haciendo un relevamiento de estos temas, dan a veces una ventaja incluso mayor sobre Sheinbaum, que llega a superar el 60% de las preferencias. Teniendo en cuenta las encuestas, se puede sospechar, nunca hay que tener certeza con esas cosas, pero se puede sospechar de que Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México, salvo que ocurra algo muy particular. Entonces es interesante hablar de ella y adentrarnos en la idea de esta columna que tiene que ver justamente con el escenario con el que se podría ver Sheinbaum en caso de ganar las elecciones. Hablemos de ella. Sheinbaum es una candidata sólida en sí misma, no es solamente empujada por el viento de cola de la gestión muy positiva realizada por Andrés Manuel López Obrador y del hecho de que sea que pertenezca al mismo partido, sino que ella misma tiene mucha experiencia en la gestión pública, hace más de 20 años que está ocupando distintos cargos y recientemente ha tenido su gran desafío y lo ha cumplido con corrección, que es nada más y nada menos que la jefatura de gobierno del Distrito Federal de México, la capital mexicana, como todos saben, una de las ciudades más grandes del mundo. Además, desde el punto de vista político, Sheinbaum es una de las fundadoras del partido gobernante Morena, entonces todas esas cuestiones las sitúan como un gran cuadro político, incluso se podría decir casi a la altura de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, Sheinbaum va a recibir una gestión muy exitosa. Según algunas encuestas publicadas por el Centro Latinoamericano de Geopolítica, Andrés Manuel López Obrador va a terminar la presidencia con una imagen positiva superior al 60%. Además, ha tenido algunos triunfos, bien digo, en materia económica, que no es lo que se espera normalmente de un gobierno de centro-izquierda, ¿cierto? Normalmente se dice que la derecha suele tener más éxito en la parte económica y la derecha en lo social. Pues bien, este gobierno de centro-izquierda ha tenido mucho éxito económico. Otro estudio del Centro Latinoamericano de Geopolítica, de CELAG, hizo una comparación entre el último periodo de Peña Nieto, que fue el predecesor de AMLO, y el último periodo de Andrés Manuel López Obrador, y las diferencias son consistentes. Prácticamente todos los índices económicos han sido mejor en la gestión de AMLO que en la gestión de Peña Nieto. Hablamos de actividad económica, exportación de bienes, inversión extranjera directa que aumentó muchísimo, indicador global de confianza empresarial. Un gobierno de centro-izquierda tiene un mejor indicador global de confianza empresarial que un neoliberal, la productividad del trabajo, la inversión fija, etc. Pero además también aumentaron otros índices de orden más social, pero que tienen que ver con lo económico, como por ejemplo el salario mínimo, que prácticamente se triplicó, y el poder adquisitivo del salario mínimo. También se incrementó el crédito, por ejemplo, tanto personal como de viviendas. Es decir, estamos ante una gestión altamente exitosa en orden social, en orden político y también en orden económico. Todo eso da a indicar de que una persona que tiene capacidades demostradas para ocupar un cargo y que además viene con un viento de cola muy fuerte de su predecesor y que integra el mismo partido, tiene todo para que le vaya bien. Y no caben dudas de que ese es uno de los escenarios ante lo que se encuentra Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hay algunas cuestiones que hay que prestar atención y sobre los cuales tenemos ejemplos bastante recientes y muy similares que pueden servir para analizar y para que por ahí la propia Morena tenga cuidado y se cuide de esas cuestiones. Una es la lógica, es decir, cuando venimos de un periodo exitoso en cualquier orden de la vida, lo que sigue suele ser una exigencia aún mayor, ¿sí?
la vara está muchísimo más alta para Sheinbaum de lo que probablemente estaba para Andrés Manuel López Obrador cuando inició su gestión en la presidencia. Pero hay otro, y que es probablemente el gran desafío que tienen todas las construcciones políticas novedosas, sobre todo aquellas que se alejan del centro conservador y sobre todo aquellas que pertenecen a la izquierda o la centro izquierda, y que es trascender al líder, transitar la alternancia que supone, que es inevitable en cualquier sistema democrático, con éxito. Hemos visto ejemplos como en Ecuador o como en Bolivia, donde a los partidos les cuesta, incluso hasta en Argentina con la era post-kirchnerista, a los partidos les cuesta muchísimo, sobre todo estos partidos, como decía, que están más lejos del centro conservador, les cuesta muchísimo transitar la alternancia. Pero hay un ejemplo que probablemente sea el mejor de todos porque en la previa es muy parecido al mexicano y es el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, pucha, estoy trabado ahí, y de Dilma Rousseff. Rousseff asume la presidencia el 1 de enero de 2011. Ganó con comodidad y venía y su misión, mejor dicho, era reemplazar a Luis Ignacio Lula da Silva, que había tenido 2 gestiones, 2 periodos, con muchísimo éxito, similar a lo de AMLO, tanto en materia social como en materia política. Mete a Brasil en el gran juego geopolítico, y también en materia económica, convirtiendo al gigante sudamericano en una de las grandes potencias económicas mundiales. Ella misma también tenía un currículum muy interesante. Dirigente de izquierda, militante de organizaciones políticas y armadas contra la dictadura brasileña, detenida, torturada, luego licenciada en economía, y con un larguísimo recorrido en el trabajo político, se sumó al Partido de los Trabajadores en el año 2001, o sea que poco antes de que Lula ganara sus primeras elecciones presidenciales. Resumiendo su carrera y su historia de vida, Dilma era un gran cuadro político, probablemente a la altura de su predecesor, el propio Lula. También recordemos que Lula dejaba la presidencia como uno de los políticos más populares del mundo y sin ninguna duda, hoy sobre todo que ha vuelto a ser presidente, ya como probablemente uno de los grandes personajes, uno de los grandes políticos, uno de los políticos más relevantes de la historia de Brasil. Entonces, el escenario previo era parecida el de Rousseff que el que tenía Sheinbaum. Un fuerte viento de cola, capacidades propias que demuestran que puede enfrentarse a semejante desafío y, ojo, mujeres las dos. Sin embargo, el Partido de los Trabajadores brasileños no pudo con la alternancia. Pese a tener las capacidades, como decía, Dilma no logró nunca tener el peso político de Lula, por supuesto que enfrentó algunos problemas económicos un poco más graves, pero su fuerza, que tenía contaba con muchos sectores de la centro derecha, terminó agrietándose y finalmente sufrió un impeachment, la verdad que impresentable, forjado en un Congreso conservador que a partir de factores irrelevantes la sacó del puesto. La centro derecha, que había sido aliada, se había cobijado bajo el manto de Lula durante 2 mandatos, conspiró para voltear a Dilma y quedarse con el poder, no con los votos, pero sí con el poder, mediante lo que fue, a juicio de este humilde cronista, un golpe de Estado institucional, que terminó completando el mandato de Dilma bajo el vicepresidente, que era Temer, un político, la verdad que impresentable, quien avanzó de manera muy torpe por una serie de reformas neoliberales. Estas reformas continuaron también con mucha torpeza durante la gestión de Jair Bolsonaro. ¿Cómo terminó este periodo? Con Lula de nuevo en el poder, con un año que realmente tuvo logros notables, que son en alguna columna para tenerlos en cuenta, y que reimpulsó a Brasil tanto en materia social como económica. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién va a reemplazar en Brasil a este Lula que ya tiene 80 años? Entonces, tenemos en cuenta que el escenario de Dilma en algún punto era muy parecido al escenario de Sheinbaum, y justamente es una de las cuestiones de las que probablemente tendrá que tener en cuenta Morena, el partido oficialista, que es el partido de Sheinbaum, para tratar de respaldar, apoyar y acompañar a quien va a ser la nueva líder, que es Claudia Sheinbaum. La idea, todo ese acompañamiento y toda esa experiencia que se puede trasladar desde Brasil hasta México, que servirá para contestar la pregunta más complicada: si Claudia Sheinbaum va a poder mantener la popularidad y el éxito de AMLO si finalmente gana las elecciones. Capacidad la tiene, está demostrado, gestión tiene, está demostrado. El punto es que logre juntar bajo una sola idea
un montón de sectores que tienen su influencia tanto política y tanto como económica y que se han alineado detrás de Andrés Manuel López Obrador en una gestión que ha tenido mucho de personalismo, porque López Obrador ha trabajado muchísimo su marca personal, podemos decirlo de algún modo. No sabemos cómo será el tipo de liderazgo que va a plantear Sheinbaum, si será tan personalista como el de AMLO, pero sí sabemos que va a tener que llenar ese espacio de alguna forma y que no es nada fácil. Y entre los muchos otros, como decíamos, ese es probablemente el gran desafío de Sheinbaum y como vengo repitiendo normalmente en estas columnas, es quizá el gran desafío de las fuerzas de centro e izquierda latinoamericanas. Demostrar que en la construcción política eventualmente supera al líder, que la alternancia es posible, que se puede construir un proyecto que supere a un nombre y apellido y que se convierta en una propuesta política consistente y que pueda extenderse a lo largo de los años.